sigue haciendo eco y cuestionamientos la muerte de David de los Santos en el destacamento de la policía del sector de Naco. Una muerte de un joven que ha marcado pues el camino para visibilizar, para ver otros jóvenes que también han sido víctimas dentro del sistema policial dominicano. Lo último que salió a flote fue pues la investigación de la Procuraduría General de la República, que hay un testigo y que ese testigo es un haitiano de 25 años que estaba preso porque se robó una sierra. Él se dedica a la construcción y que en el momento que esto ocurrió pues fue amenazado por los mismos que le troncharon la vida al joven para que no hablara. Entonces él narra que el joven fue detenido, que entró a la celda con las manos esposadas hacia atrás y que el joven en un momento pues reclamó, voceó, hizo mucha bulla y que los que estaban detenidos en la misma celda para callarlos le cayeron a golpes y que la policía, en vez de ir a detener esa riña, no era riña porque él no estaba golpeando, él estaba indefenso, claro, sino lo estaban masacrando, sino para detener esa masacre no hizo nada más que tirar bombas lacrimógenas para que el tumulto se disipara y que el muchacho quedó pues ahí sangrando y temblando y que la policía lo vio al otro día, fue que entró a la cárcel, al lugar donde estaba detenido y a ver qué pasaba. Y dice el mismo haitiano que él ayudó a levantar del piso al joven que temblaba, que nunca más recuperó el conocimiento y que entonces la policía cogió, lo bañó, lo limpió y lo sentó. Acto seguido. Acto seguido después lo llevaron fuera porque el muchacho no se recuperaba y lo llevaron al hospital. Entonces, ¿qué dice esto? Bueno, lo primero es que la policía es culpable, los 3 agentes que estaban ahí por acción o omisión son culpables porque en vez de llegar y impedir que se siguiera masacrando a David, lo que se hizo fue que se disipó con bombas lacrimógenas y no se le dio ningún auxilio a ese muchacho sino hasta el otro día. O sea que fueron cómplices en el contubernio que armaron los detenidos en ese momento. Entonces hay 3 personas que fueron lo que le causaron todos los golpes y heridas en la cabeza y en el cuerpo a David, que le causaron la muerte, que están detenidos hoy en el mismo cuartel de Naco. Y por supuesto están los policías que estaban al momento de guardia y que fueron los que permitieron que todo esto sucediera, que no socorrieron y le dieron ayuda a David y que permitieron al otro día que ese muchacho muriera. Entonces esas personas no están detenidas. La Procuraduría lo que exige, la Procuradora General de la República, es que a esas personas se le desvincule de sus cargos. Entonces, en ese sentido, Subero Isa dice que aquí la principal dificultad que presenta el sistema policial es la falta de educación, un sistema educativo basado en valores y que por supuesto pues dentro de la policía eduque a los agentes policiales en el manejo de las emociones, en el manejo de crisis, pero sobre todo en el tema de la humanidad y en el tema de lo que tiene, cuál es la función fundamental y cómo ejercerla de un policía. Pero la sociedad se cuestiona. Y yo me cuestiono, porque no es posible que esas personas que estaban ahí, los militares, los policías, simplemente vayamos a desvincularlo. Es que esas personas son tan asesinas como los que le sometieron las golpizas, los abusos, porque ellos permitieron que eso pasara. Y no solamente permitieron los abusos, sino que se olvidaron de ese muchacho, lo dejaron amanecer todo agolpeado y pudieron ser patrocinadores, porque óyeme, como tú, cuando a ti te detienen y te llevan a las rejas, a la cárcel, inmediatamente te quitan las esposas. Cuando tú mantienes a un privado de libertad por un momento, un preso, con las manos sujetas, tú estás exponiéndolo para que cualquiera venga, abuse de él y él no pueda defenderse. Por lo que acaba de decir Hansel, es así. Se ven que los policías, que estaban ahí, fueron patrocinadores de que se le diera esa golpiza que le sesgó la vida a David de los Santos. Mira, el testimonio de ese haitiano que compartía celda con los 2... Que fue amenazado, Sí, con los 2 hombres que presuntamente entraron a golpe a David de los Santos. El testimonio del haitiano ha sido crucial, ha sido la base fundamental para el expediente
expediente acusatorio contra los presuntos implicados, pero no debe ser todo. Conforme van saliendo revelaciones, nos damos cuenta que el caso David de los Santos fue tratado de manera inadecuada desde el principio. De hecho, los invito a ustedes, amigos oyentes, a buscar un trabajo que salió en CDN de Yulisa Céspedes. Muy buen trabajo de Yulisa Céspedes, excelente. Donde ella recoge en 5 minutos, algo más, algo menos, todo el transitar de David por la plaza, desde que entró hasta que fue sacado por policías. Evidentemente, la gente quizá, o sin quizá, la seguridad no iba a estar pendiente a cuál era el comportamiento ambulatorio que tenía este muchacho, o deambulante, mejor dicho, que tenía este muchacho en la plaza. Pero sí, ya cuando la seguridad lo detiene, lo lleva a un cuarto, por el diálogo, no hay que ser un especialista de la conducta, no hay que ser un perito para darse cuenta que hay un tema de salud mental o hay una situación difícil. Porque el diálogo que ese muchacho hace con los seguridad y después con los policías y también la acción violenta, te dice a ti que este muchacho no debe ser tratado como un detenido común. Tiene que haber alguien en la policía o en cualquier estamento que pueda tratar este tipo de casos. Ese muchacho habla ahí unas incoherencias y unos movimientos erráticos, incoherentes, que te dicen a ti que aunque sea en ese momento, la cabeza o la salud mental no está bien. Y de hecho la familia lo confirma. Dice que desde el viernes él estaba experimentando algunos episodios que ellos veían muy raros en su comportamiento. Bueno, de hecho, él fue un niño víctima de abuso sexual. Y entonces, ¿qué sucede con el tema por cierto, Rafa, ponlo ahí para que traigamos una experta, para que hablemos de las secuelas que tiene en los varones el abuso sexual infantil? ¿Qué pasa? Fue violado por un primo. No sabía. Él lo narra, pero óyeme lo siguiente, que son de las cosas que a mí me llaman la atención. Él preso, entre las cosas que narra, y yo me pregunto por qué las narra, ¿quién le pregunta? O sea, en las cosas que narra, lo dice ahí en la prensa, es que él fue violado cuando tenía 7 años por un primo. Entonces, esa secuela de violación a los varones le hace más daño que a las hembras. ¿Por qué? Porque a los varones, por lo general, lo violan por un lugar donde no están predestinados o no se va a hacer relaciones sexuales. O sea, no es la naturalidad, no es la naturaleza, es la verdad. Si tú de grande decides hacerlo, perfecto, pero de pequeño, claro, esa no es tu naturaleza. Entonces deja mayor secuela, sobre todo cuando los niños son heterosexuales. Entonces, él fue violado a los 7 años, pero aunque sean homosexuales, o sea, ser violado, no importa la condición de orientación sexual que tú tengas, una violación en un niño deja secuelas fuertes, tanto hembra como varón. Entonces él viene cargando esa secuela, porque él lo emite, lo dice, lo comenta, claro, en ese momento en que está detenido. Parece que, como tú acabas de decir, también se había dicho, tenía alguna disociaciones mentales, problemas mentales, pero todo eso es producto de esa infancia de violencia a la que él ha sobrevivido y que, tenlo por seguro, no ha contado con ningún apoyo para poder afrontar esa secuela de violencia, de tortura y poder manejar sus emociones en el transcurso de su adolescencia y posterior juventud. Bueno, ya llevado al cuartel, entonces, por lo que narra el expediente y que tú has contextualizado con nosotros, Yané, que tiene como principal base de sustentación el testimonio del haitiano que compartía celda con él, ahí también siguen las evidencias de que el muchacho no está bien en una salud mental. De repente lo van a introducir a una celda, él se va, empieza a vociferar, pero entonces empieza a vociferar y la respuesta de los policías es trancarlo esposado. Y oyen el tumulto cuando a él le están dando golpes y en vez de la policía ir a sacarlo, a aislarlo, que es lo que dice el protocolo, aislarlo, entonces lo que hace es que le echa gas pimienta a la celda completa y esto provoca la furia, muy justificada obviamente, de los agresores y que la emprenden contra David, según el expediente. Y la policía no se da por enterado, la policía aparece al otro día, entonces viene una cadena de mentiras y de encubrimientos. La policía, la policía. Bueno, mira, hay varios casos y de hecho el informe de la policía, y lo dijo el vocero de la Inspectoría General de la Policía Nacional, están recomendando el retiro forzoso para al capitán Domingo Alberto Rodríguez y el segundo teniente Germán García de la Cruz, mientras que para el cabo Alfonso de Sena Hernández y los rasos Sari Manuel González García y Stanley Brito Martínez recomendaron su desvinculación.
Pero eso no basta, no es un tema de que me lo desvinculen, ya sea por retiro o desvinculación, es un tema de que tienen que ir al sistema penal dominicano, Pero porque creo por que- acción o omisión son Claro. cómplices de esa muerte. Claro. Y esto no puede seguir así, porque la permisibilidad con que hemos manejado las acciones irregulares del cuerpo de la Policía Nacional es lo que le ha dado precisamente la Policía Nacional a sus agentes la fortaleza, la coraza de seguir delinquiendo porque entienden que siempre el sistema les va a perdonar, se lo va a pasar por debajo de la mesa, esas acciones que delinquen y que muchas de ellas se convierten en acciones que sesgan la vida o dejan inválido a personas que hayan o no cometido una acción contraria a la ley, no deben de ser tratados de esa manera. ¿Y el retiro forzoso qué es? O El igual, retiro forzoso, que lo- espérate, igual. déjame decirte, el retiro forzoso es que al oficial Lo van- pensionan. no lo No, pensionan. no lo pensionan. No le sale pensión. Es decir, por eso es forzoso. Pero es que esa no puede ser la sanción. Bueno, Tiene que no, haber un la Inspectoría proceso. General pide eso Imagino mientras que ellos van a la justicia ordinaria. Mien- después la- de ser no, suspendido. ellos, o sea, la Policía Nacional es lo que le toca, o sea, hablar sobre el retiro forzoso o desvincular. A quien le toca entonces sometimiento es al Ministerio Público. Sí. De su parte, el Ministerio Público solicitó el pasado viernes prisión preventiva para los 4 agentes policiales que supuestamente fueron cómplices en el asesinato y tortura de David. Y digo supuestamente porque todavía no se ha comprobado nada. Claro. Mientras se encontraba recluido, pasó ese acontecimiento lamentable para el país que terminó, por supuesto, con que el joven fue de manera brutal golpeado y le causó la muerte. Entonces el Ministerio Público dijo que estos agentes introdujeron a David en la celda esposado y esto es un acto que violenta sus derechos. Actos como rociarle gas pimienta y mentirle a los familiares del joven sobre su estado de salud, porque eso fue otra. O sea, el muchacho estaba grave y ellos le mintieron a sus familiares sobre el estado de salud de él. Con los alegatos del órgano acusatorio, son alegatos. David de los Santos fue apresado por agentes de la Policía Nacional mientras se encontraba en las instalaciones del centro comercial de Agora Mall. Quiero recordarle a todos ustedes que fue arrestado y fue llevado al destacamento del ensanche Naco, que se ha vuelto famoso por este acontecimiento. Otra cosa interesante, señores. El gobierno anuncia un lío, 13 medidas para afrontar esta crisis de la Policía Nacional. 13 medidas estúpidas que no pueden realizarse. Y el mismo ministro, y no lo voy a decir que es el mismo ministro Chu Vázquez, acaba de decir en el día de hoy que las instalaciones de cámaras en los destacamentos policiales no se hará de inmediato. Advierte porque esto amerita tiempo. O sea, estamos hablando que que una de las medidas fue que supuestamente iban a instalar cámara dentro de los cuarteles policiales, pero que todavía esto no se puede hacer. Y como yo dije, y creo que todos coincidimos en eso la semana pasada, esas 13 medidas anunciadas por el gobierno fueron muy mal organizadas, muy mal instrumentadas. Inmediatamente salen a decir que no tienen la capacidad de ejecutar una de las más importantes, que es lo que pasa en los cuarteles policiales, tengan cámara y haya un proceso de que real y efectivamente esas imágenes no sean tampoco violentadas, porque aquí no es un tema de poner cámara en los destacamentos, es un tema de cómo se monitorea que lo que esas imágenes contengan sean real y efectivamente lo que pasa en esos cuarteles. Pero ¿cuáles cuarteles van a poner cámaras si hay unos que no En hay todos, tabla, que se en están cayendo? todos, ¿Okay? en todo, Mira, dijo él. yo En creo- todo, dijo el ministro. pero El ¿en ministro, cuáles? Si el hay unos ministro que no dijo en sirven. todo, pero ahora dice que no será ahora porque no hay tiempo. Porque fueron medidas de marketing, no es un secreto para nadie. Mira, yo creo dos cosas que ocurrieron el día de hoy. La palabra más sensata sobre la reforma policial, sobre la anhelada reforma policial, la dijo hoy la Procuradora de la República. Dijo, la reforma policial es un asunto difícil porque tiene que vérsela contra una cultura institucional y que la policía se niega a dar ese paso de cambio. Esa es la verdad. La verdad no es lo que dice el presidente, que él va a hacer la reforma por encima de quien quiera. La verdad no es lo que dice Chu Vázquez, que eso lleva tiempo. No, la verdad es que hay una retranca en la policía que no lo permite. Y en Pero ese lo tiempo... acaba de decir, perdóneme que le interrumpa. ¿Quién lo dijo? Y usted sigue. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia lo Suero. acaba de decir. Que es la tarea más difícil que tiene el gobierno. Es la tarea más difícil. Lo Exacto. si lo digo yo, si lo dice usted, cualquier día, bueno, no saben lo que están diciendo.
lo dice el magistrado Subero Isa. Lo cual es cierto, Hoy. es difícil, Claro. pero no me venda como que eso lleva tiempo y que la estamos haciendo. Y a propósito, el jefe de la policía, el director, estaba convocado hoy por la Comisión de Interior de la Cámara de Diputados a hablar sobre el tema y no fue. El que fue Chu. ¿Por qué no fue el director de la policía? Porque desde que él puso el huevazo aquel que no iban a infilar en la policía a hijos de madres solteras, a él se le prohibió hablar. Bueno, lo cierto es que él no pone huevos, son dalbetruces, los huevos que pone la Policía Nacional y este gobierno. Señores, miren, ha sido una batalla constante en mi vida el tema de alimentación. Yo desde muy temprana edad